Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, dramas y un poquito de análisis del corazón. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, ha incendiado las redes sociales y, seamos honestos, a todos nos encantan el amor. Pero no cualquier amor, un amor de telenovela, de esos que nos hacen suspirar y creer en los finales felices. Y es que hoy vamos a hablar de, redoble de tambores, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y más específicamente de ese rumor, esa sospecha, esa casi certeza de que Kerem, nuestro adorado galán turco, está completamente enamorado de Hande. Sí, como lo oyen. Y no solo eso, sino que vamos a analizar qué rol, qué papel, qué impacto ha tenido en todo esto nuestra querida Leyla Fiscal. ¿Intrigados? Pues agarren palomitas, acomódense y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucho salseo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de sentimientos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito como yo y si quieren estar al día con todos los dramas del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Ahora sí, con todo el hype a tope, vamos a darle. Bueno, a ver por dónde empezamos. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una piedra en los últimos años, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares del momento. No solo son increíblemente talentosos, sino que, seamos sinceros, son de otro planeta en cuanto a belleza. Kerem con su mirada penetrante y su sonrisa que derrite hasta el hielo, y Hande con sus ojos que hipnotizan y su aura de diosa, son una combinación explosiva que ha conquistado corazones en todo el mundo. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes, y ahí fue donde la magia, o el drama, según se mire, comenzó. La serie, una comedia romántica que sigue los altibajos de la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, se convirtió en un fenómeno global. Y es que no era para menos, la historia era adictiva, los personajes entrañables y la química entre los protagonistas. Madre mía, la química. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Traspasaba la pantalla, se sentía en el aire, era casi una entidad propia. Era evidente que había algo más que simple compañerismo, algo que iba más allá de la amistad. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas tímidas, los gestos de complicidad, las risas que compartían, todo gritaba a los cuatro vientos que ahí había una conexión muy especial. Y claro, como buenos fans de los romances de la vida real, todos empezamos a fantasear con la posibilidad de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. ¿Quién no soñó con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real? Era el cuento de hadas perfecto, la confirmación de que el amor verdadero puede trascender la ficción. Y vaya que nos dieron razones para creer. Durante el rodaje de la serie y después de ella, las fotos de ambos juntos en eventos, en fiestas, incluso en vacaciones, eran la comidilla de todos los medios y las redes sociales. Eran instantáneas que capturaban momentos de risas genuinas, miradas cómplices que parecían hablar un idioma secreto, y una cercanía que no se podía disimular. No eran solo fotos de trabajo, eran imágenes que transmitían una intimidad que iba más allá de la amistad. Los abrazos, los roces accidentales, las manos que se rozaban al tomar una copa, cada pequeño detalle era analizado con lupa por los fans, que veían en cada gesto una confirmación de sus sospechas. Y si a eso le sumamos las entrevistas donde evitaban hablar directamente de su relación, pero dejaban caer pistas sutiles, miradas significativas, sonrisas que lo decían todo sin pronunciar una palabra, la teoría de que estaban juntos crecía como la espuma. Los periodistas intentaban sonsacarles información, pero ellos, con una astucia envidiable, se mantenían en un terreno ambiguo, dejando entrever más de lo que decían. Era un juego del gato y el ratón que mantenía a los fans en vilo, con la esperanza de una confirmación oficial. Y sí, finalmente lo confirmaron. Se hicieron novios. La noticia causó un terremoto en el mundo del espectáculo. No había nadie que no hablara del tema. Era el romance del año, la confirmación de que los sueños pueden hacerse realidad. Y el mundo del espectáculo estalló en un frenesí de alegría y, por qué no decirlo, un poco de envidia también. Todos se preguntaban cómo era posible que tanta belleza y tanto talento se unieran en una sola pareja. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño que todos queríamos ver triunfar. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Los fans eufóricos inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación,
muestras de cariño y montajes con las mejores fotos de la pareja. Era la coronación de un romance que había nacido en la ficción y que había conquistado el corazón de millones de personas. Pero como en toda telenovela que se respete, la felicidad no duró para siempre. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, las supuestas razones de su ruptura. Y es que si bien ninguno de los dos habló abiertamente de ello, los rumores no tardaron en circular, alimentando la curiosidad insaciable de los fans y de los medios de comunicación. Que si las agendas apretadas con compromisos laborales que les mantenían separados durante largos periodos de tiempo, dificultando una relación estable, que si las diferencias irreconciliables, esas pequeñas fricciones que con el tiempo se convirtieron en un muro insalvable, que si los celos, alimentados por la distancia y las constantes especulaciones de los medios, que no dudaban en relacionarles con otras personas. Que si la presión mediática, que les hacía vivir su amor bajo el escrutinio constante de las cámaras y los flashes. Y entre todos esos rumores, como la cereza del pastel, aquí es donde entra en escena nuestra querida Leyla Fiskal. Leyla Fiskal es, para quien no la conozca, una reconocida periodista turca que ha tenido la oportunidad de entrevistar a Kerem en varias ocasiones. Es una profesional de renombre con una trayectoria impecable y una personalidad que no deja indiferente a nadie. Es inteligente, elocuente, sagaz y con una capacidad innata para conectar con las personas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el chisme se pone jugoso y la trama se complica. Porque, según muchos fans, la conexión entre Kerem y Leyla es diferente. No es la típica relación periodista-celebridad. Hay una química, una chispa, algo que va más allá de una simple relación profesional. Se percibe una complicidad, un entendimiento tácito, una admiración mutua que resulta evidente para cualquiera que observe con atención. Las miradas que se cruzan durante las entrevistas, las sonrisas que se esbozan al responder una pregunta, el tono de voz que se suaviza al hablar el uno del otro, son pequeños detalles que no pasan desapercibidos para los fans, que ven en ellos una señal de que algo más está sucediendo. Y eso, sumado a que se la ha visto a Leyla en eventos con el grupo de amigos de Kerem, cenas privadas y reuniones informales, ha encendido aún más la mecha de las especulaciones. Los fans, con su perspicacia característica, comenzaron a atar cabos, a analizar cada detalle, a buscar cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y claro, seamos sinceros, Leyla es una mujer muy guapa, inteligente y con una personalidad arrolladora. Es una mujer que se ha labrado un nombre en el mundo del periodismo gracias a su talento y a su carisma. Es fácil entender por qué ha llamado la atención de muchos, y por qué su presencia al lado de Kerem ha generado tanto revuelo. Y parece que, según los fans más observadores, ha captado la atención de Kerem de una manera muy especial. No es solo atracción física, es algo más profundo, algo que va más allá de la superficie. Es una conexión intelectual, una afinidad de espíritus que resulta irresistible para ambos. Y es que si analizamos las últimas entrevistas y apariciones públicas de Kerem, se pueden percibir ciertos cambios en su actitud. Se le ve más relajado, más sonriente e incluso más coqueto. Es como si hubiera encontrado un nuevo respiro, una nueva forma de ver la vida. Se muestra más abierto, más espontáneo y menos preocupado por la imagen pública. Parece haber soltado el peso de las expectativas y se muestra tal como es. Y muchos aseguran que esa nueva actitud tiene mucho que ver con la presencia de Leyla en su vida. Los fans, con su capacidad de observación que raya en lo sobrenatural, han detectado un brillo especial en su mirada, una alegría contagiosa en su sonrisa y una desenvoltura que no se veía desde hace mucho tiempo. Hay quienes dicen que Kerem se ha enamorado de la inteligencia, la picardía y el carisma de Leyla, que es una mujer que lo comprende y lo hace sentir a gusto consigo mismo. Que a diferencia de la relación con Hande, con Leyla se siente libre, sin la presión de ser la pareja perfecta de una telenovela. Con Hande la relación se había convertido en un cuento de hadas con guión preestablecido, donde cada paso era vigilado y cada gesto era analizado con lupa. Con Leyla, en cambio, parece haber encontrado un espacio seguro donde puede ser él mismo, sin máscaras ni artificios. Es un amor sin presiones, sin expectativas, un amor que nace de la complicidad y del respeto mutuo. Pero, ¿qué hay de Hande en todo esto? Pues bien, aquí es donde el drama se intensifica, donde el corazón se encoge y las emociones se desbordan. Y es que aunque su relación con Kerem terminó hace tiempo, los fans siguen teniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Es como si su historia de amor fuera un cuento inconcluso, un capítulo que aún no se ha cerrado.
Y ahora, con la aparición de Leila en escena, el panorama se complica, como si se hubiera abierto una herida que aún no había cicatrizado. La llegada de Leila ha generado un revuelo en la comunidad de fans, que se dividen entre aquellos que apoyan a Kerem en su nueva relación y aquellos que siguen suspirando por una reconciliación con Hande. Muchos aseguran que Hande sigue enamorada de Kerem, que no ha podido superarlo y que la presencia de Leila es como una puñalada en el corazón, un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. Y la verdad, no podemos culparla. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor que todos queríamos ver triunfar, una historia que nos hizo creer en la magia de los cuentos de hadas. Era la confirmación de que el amor verdadero puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, que la química puede ser más fuerte que la ficción. Y ver cómo otra persona ocupa su lugar en el corazón de Kerem es algo que a muchos les duele, es como ver cómo se desvanece una esperanza, cómo se rompe un sueño. Es una situación que no deja indiferente a nadie, que genera sentimientos encontrados y que pone a prueba la lealtad de los fans. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿está Kerem realmente enamorado de Leila? Pues aquí entramos en el terreno de las especulaciones, en el reino de las suposiciones, donde la verdad se mezcla con la ficción y los deseos se confunden con la realidad. No hay ninguna confirmación oficial de que estén juntos, ni una declaración pública que confirme sus sentimientos, pero los indicios apuntan a que sí hay algo más que una simple amistad. Las señales, aunque sutiles, son constantes y consistentes, y no pasan desapercibidas para los fans más observadores. Los fans, con su habilidad para leer entre líneas, han notado miradas cómplices que duran más de lo debido, comentarios sutiles que dejan entrever un cariño especial, una complicidad que va más allá de lo profesional, una conexión que parece ser muy profunda. Y seamos honestos, cuando hay química se nota. Es algo que no se puede ocultar, algo que se siente en el aire, algo que se manifiesta en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Y entre Kerem y Leila, esa química es evidente, es palpable, es casi una entidad propia. Es una fuerza que les atrae como imanes, que les hace buscarse mutuamente y que se manifiesta en cada encuentro. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para analizar algo importante, para detenernos un momento y reflexionar sobre el papel que juegan los fans en la vida de las celebridades. A veces, como fans, nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestras expectativas. Nos convertimos en directores de sus vidas, en jueces de sus decisiones, en guionistas de sus historias de amor. Queremos que nuestros ídolos estén con quien nosotros creemos que deben estar, que sus relaciones sigan el patrón que nosotros hemos trazado en nuestra mente. Nos convertimos en fervientes defensores de un amor idealizado, en guardianes de un cuento de hadas que solo existe en nuestra imaginación. Nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando sus decisiones no coinciden con nuestras expectativas, cuando sus caminos se desvían de la senda que habíamos trazado para ellos. Pero la verdad es que al final del día son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propios sentimientos, sus propios miedos y sus propias decisiones. Son seres humanos que experimentan el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso. Y nosotros como espectadores debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor, sin importar con quién decidan estar, sin imponerles nuestras propias fantasías, sin entrometernos en sus vidas personales. Debemos recordar que sus decisiones no son un reflejo de nuestras propias vidas, que sus relaciones no son un cuento de hadas que debemos dirigir, que su felicidad no depende de nuestras expectativas. Pero volviendo a nuestro culebrón turco, la historia entre Kerem, Hande y Leila es un claro ejemplo de cómo el amor, el desamor y la esperanza pueden entrelazarse y generar un drama digno de cualquier telenovela. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es como en los cuentos de hadas, que a veces nos enamoramos de personas que no son las que todos esperan, que las relaciones pueden terminar por razones que escapan a nuestro entendimiento, y que los finales felices no siempre son los que nosotros imaginamos. Es una historia que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de los sentimientos y la incertidumbre del destino. Y en este caso el triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Leila es un ejemplo perfecto de ello. Es una trama que nos mantiene en vilo, que nos hace cuestionarnos nuestras propias ideas sobre el amor y que nos demuestra que la vida real puede ser tan dramática como cualquier telenovela. Y es que si analizamos cada una de las relaciones, podemos ver que con Hande había una conexión muy fuerte, una química innegable que se originó en la ficción y se extendió a la vida real.
Fue un amor que todos queríamos ver triunfar, un amor que parecía destinado a durar para siempre, un amor que se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de fans. Fue una relación que se vivió bajo el escrutinio público, donde cada gesto era analizado, cada palabra era interpretada y cada paso era vigilado por las cámaras y los medios. Pero a pesar de las dificultades, lograron construir una relación que parecía indestructible. Sin embargo, por razones que aún son un misterio para muchos, su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Por otro lado, con Leila parece haber una conexión más intelectual, una admiración mutua que se basa en el respeto y la afinidad. Es una relación que se construye sobre la base del diálogo, de la comprensión y de la confianza. Es un amor diferente, pero no por ello menos válido. Es un amor que nace en la admiración y que parece estar creciendo a un ritmo pausado pero seguro, lejos del escrutinio público y de las presiones mediáticas. Es un amor que se nutre de la complicidad, de la espontaneidad y de la libertad. Y ahora volvamos al principio, ¿está Kerem Bürsin enamorado de Leila Fiscal? La verdad es que solo él lo sabe. Solo él puede decir con certeza lo que siente en su corazón, las emociones que le embargan y los pensamientos que le rondan la cabeza. Pero según todo lo que hemos analizado, las señales apuntan a que sí, que hay algo especial entre ellos, que ha habido un flechazo, un cruce de miradas que ha encendido la chispa, y que probablemente Kerem haya encontrado en Leila a esa persona que lo complementa, que le hace reír, que le hace sentirse cómodo consigo mismo y que le hace feliz. Y al final del día, eso es lo que importa, ¿no? Que cada uno encuentre la felicidad y el amor donde lo pueda encontrar, que cada uno siga su propio camino, sin importar las expectativas de los demás. Que cada uno se permita amar y ser amado, sin temor al juicio ajeno y sin renunciar a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Ahora, después de este extenso análisis, es momento de hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, sobre las emociones que hemos experimentado y sobre las conclusiones a las que hemos llegado. La historia de Kerem, Hande y Leila nos ha enseñado que el amor no siempre es fácil, que a veces nos enamoramos de personas que no son las que todos esperan, que los sentimientos pueden cambiar con el tiempo, que las relaciones pueden terminar de forma inesperada y que los finales felices no siempre son los que imaginamos. Pero también nos ha enseñado que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces, las personas que menos esperamos pueden ser las que nos hacen más felices. Y al final del día, eso es lo que importa, ¿no? Que cada uno encuentre su propio camino y su propia felicidad, que cada uno se permita amar y ser amado, que cada uno siga los dictados de su corazón. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, hemos visto cómo la química entre Kerem y Hande nos hizo soñar con un amor de telenovela, cómo su ruptura nos dejó con el corazón roto y cómo la aparición de Leila en escena ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. Hemos analizado las miradas, los gestos, los comentarios y la actitud de Kerem, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad entre él y Leila. Y seamos honestos, ver a Kerem sonreír y feliz, aunque sea con otra persona, es algo que nos alegra, al menos un poquito. Aunque en el fondo siga existiendo esa pequeña esperanza de que regrese con Hande, no podemos negar que verle feliz es lo que realmente importa. Y ahora, después de este maratón de chismecito, es hora de ir cerrando este vídeo, de poner punto y final a esta historia que ha mantenido a muchos en vilo. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, especulaciones y mucho drama. Hemos analizado la historia de Kerem, Hande y Leila desde todos los ángulos posibles, y hemos llegado a la conclusión de que aunque el corazón tiene sus propios misterios, al final del día, lo importante es que todos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Hemos visto que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que a veces, las personas que menos esperamos pueden ser las que nos hacen más felices. Y que aunque los finales felices de telenovela no siempre son la realidad, siempre hay espacio para la esperanza y para seguir creyendo en el amor. Así que para finalizar, quiero darles las gracias por acompañarme en este viaje lleno de salseo y corazones rotos. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante, que ha generado tanta controversia y que ha mantenido a muchos pegados a la pantalla. Me encantaría saber qué opinan ustedes, cuál es su punto de vista. Está sobre este triángulo amoroso y qué conclusiones han sacado después de escuchar mi análisis. ¿Creen que Kerem está enamorado de Leila? ¿Siguen teniendo esperanza en una reconciliación con Hande? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino?
Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas tan jugosos. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismecito, dramas y un poquito de análisis del corazón. Y recuerden que el amor es un misterio que siempre nos da de qué hablar. Así que no dejen de soñar y de creer en los finales felices, aunque a veces no sean como los que imaginamos. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero un montón. Besos.